CIPEM Emergencias Médicas. Cobertura de emergencias, urgencias y consulta médica domiciliaria con guardia activa de médicos las 24 horas. Asóciese sin cuota de ingreso. Mitre 279, teléfono 490300. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañar una vez más en este Alas de Esperanza 2017 en nuestro Canal 12. Hoy vamos a tener un programa relacionado con algunas de las patologías más comunes en lo que hace al aparato digestivo. Me estoy refiriendo a una de las enfermedades que seguramente vamos a tener después los datos del profesional que nos visita, que realmente nos preocupa más allá de la posibilidad de prevención y detección temprana, porque no deja de ser un grave problema con pronósticos a veces que no son los mejores. Me estoy refiriendo al cáncer de colon. Y la otra enfermedad que por ahí aparece como un poco más benigna, quizás en algunos aspectos sí lo es, pero tiene también sus costados que implican ciertos riesgos de infecciones. Estoy hablando de la enfermedad diverticular, diverticulitis y diverticulosis como cuadro más general. Así que son dos patologías muy comunes dentro de lo que es el aparato digestivo, y por ese motivo he invitado a un gastroenterólogo, médico gastroenterólogo, el doctor Horacio Ayunta, para que podamos conversar sobre estas características, apuntando como siempre a aspectos generales en relación a estas enfermedades y sobre todo a algunas cuestiones ligadas por ahí a la alimentación, al pronóstico. Y Horacio ha traído unas imágenes de colonoscopía que nos va a permitir poder entender un poquito qué es lo que él ve cuando hace una colonoscopía y por ahí diagnostica divertículo, diverticulitis o eventualmente un pólipo o eventualmente un cáncer de colon. Así que bueno, esperemos que realmente sea de el interés que pretendemos. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. No, gracias por la invitación y espero sí que sea útil para la audiencia. Yo creo que es un tema realmente muy importante, de mucha actualidad, Horacio, ¿no? Sí, esas dos patologías cuando conversamos que elegimos precisamente por la frecuencia dentro de las consultas a nivel consultorio, guardias y hospitalización, son quizás las dos patologías colónicas, hablando en cuanto a lo que es gastroenterología a nivel colónico, más frecuente y que motivan, por lo tanto, tanto problemas a nivel de la asistencia en salud pública, como también en el consultorio y las consultas por guardia. Horacio, vamos a empezar, digamos, por lo elemental, y es rápidamente, para no perder tiempo en los contenidos quizás más importantes, pero describimos un poquito el aparato digestivo. Tú que hablar del colon. Cuando nosotros hablamos del colon estamos hablando de la parte final del tubo digestivo que comienza en la boca, que sigue por el esófago, el estómago, en sus primeras porciones el duodeno, luego el intestino delgado, hasta llegar al colon, siempre hablando desde la boca hacia el ano. Hago la referencia porque cuando nosotros estudiamos y hacemos la colonoscopía, nos dirigimos en sentido contrario, es decir, comenzamos desde el margen anal para estudiar todo el colon, ¿sí? Y llegar hasta la parte final del colon, que se llama ciego, ¿sí? El ciego tiene una válvula que se llama válvula iliocecal, que es la que continúa, estamos hablando en sentido inverso ahora, hacia el intestino delgado.
¿sí? Claro. Pero nosotros hoy nos vamos a ocupar de las patologías del último tramo del tubo digestivo, que es el colon o intestino grueso. Está bien. ¿Tá? Claro. Y cuando elegimos estas patologías, si bien algunas ya le hemos tocado, creemos que es de bastante, hacemos hincapié bastante en estos temas, porque fundamental en la medicina que ya se vive en los últimos 20 años es la prevención de enfermedades, no tanto la curación. Y hay un dato muy importante, que una de estas patologías que vamos a tocar, si bien tiene todas las aristas que vamos a hablar, es una de esas cosas que se pueden prevenir. Entonces nos viene como anillo al dedo como para encarar esto. Y hablamos del cáncer de colon. Y el cáncer de colon es, como decía, una de las causas más frecuentes de consulta, tanto a nivel sintomático como no sintomático, en la consulta, el consultorio del día a día. Tiene una alta prevalencia, en el país ocupa el segundo lugar, sin distinción de sexo hablando, tanto como el hombre como la mujer, el segundo lugar de incidencia de cáncer en el país, según el Instituto Nacional de Cáncer de la Argentina, por debajo del cáncer de mama, que tiene casi el 13% y el 11% es del colon. Eso en cuanto a incidencia. Incidencia, pero también ocupa el segundo puesto en mortalidad, también sin distinción de sexo, inmediatamente por debajo del cáncer de pulmón. ¿Sí? Si uno hace la diferenciación entre los sexos, no hay mucha diferencia. Según el último censo que se hizo, que es del año 2015, se tomó un quinteño, hace 5 años, y el promedio da una presencia de 13.500 cánceres de colon anuales en la Argentina, distribuidos de diferente manera. Voy a hablar solamente que en la parte sur del país es donde más incidencia tiene esta enfermedad, y después creo que tiene que ver no solo también por el medio ambiente, no solo por la parte genética, que ahora vamos a ver que no es tanto, sino por el medio ambiente, alimentación. De esa diferenciación que hacemos entre la mujer y el hombre, en el hombre está en el tercer lugar, inmediatamente por debajo del pulmón y próstata, y en la mujer sigue ocupando el segundo lugar por debajo del de mama, compartiendo la ubicación por muy poco con el cáncer de cervix. O sea, fíjense la frecuencia. Tiene una característica que casi en el 90% de los casos ocurre en un grupo etario determinado, que son los 50 años para arriba. ¿Tá? Y eso es muy importante aclarar, porque muchas veces uno no trata de no hacer una psicosis con estas cosas, claro. Y ahí a veces tenemos madres que vienen con chiquitos de 10, 12 años, que no, porque no tendrá un cáncer de colon, porque hizo caquita con sangre y quiero que le haga el estudio. En realidad, en todas las patologías, hay que basarse en la medicina, hablando en la medicina, en datos estadísticos, que son los que nos dicen... la mayoría de los pacientes mayores de 50 años son los que tienen más propensión a presentar cáncer de colon. ¿Y la relación varón-mujer, Horacio? Es un poquito más alta, de esos 13.500, sí. 7.300 son de los hombres, 6.200 son de las mujeres. Es muy poquito, claro. Porcentualmente. Se puede decir que estadísticamente casi están igual, aligera un poquitito el hombre con respecto a la mujer. Eso también es importante, porque muchas personas dicen, yo no sabía que me tenía que hacer un estudio que después vamos a hablar, pensé que era para los hombres nada más ese estudio, claro, o al contrario. Sí, pero está bueno la aclaración en general, es así. Y más allá de esto que suena raro, que suena hasta uno de los 13.500 casos anuales, segundo caso mortalidad, lo bueno de esto que es una enfermedad altamente prevenible, y eso es porque tiene dos características fundamentales que no están en casi todos los cánceres de colon, en casi todos los cánceres. Claro. La primera es que en el 85% de los casos, o en el 80-85%, hay algo que es precursor al cáncer de colon, y ese precursor se llama adenoma, ¿sí? Ese es el nombre. Nosotros a ese pólipo es. A ese adenoma lo vamos a conocer más frecuentemente como el famoso pólipo adenomatoso. Claro. Tenemos algunas vamos a ver. Vamos a pedir del paquete 1. Cuando nosotros hablamos, no, esa no, esa es otra que después la vamos a... Ahí está, mira. Cuando hablamos sería a la derecha de la imagen, se puede observar una protuberancia, porque dice, ¿qué es el pólipo, doctor? Siempre mucha gente pregunta, ¿es lo mismo que el divertículo ese que tiene mi mamá? No, el pólipo, después vamos a hablar del divertículo, es
un acúmulo de células anormal hacia el interior de la luz del intestino que ubican las capas más internas, que se llama mucosa del colon, que se acumula formando una protuberancia. ¿Tá? Como un granito grande, digamos. Como ¿no? un grano grande, así Exacto, digamos. claro. En este caso tenemos un pólipo que es chiquitito, que es lo que nosotros tratamos de encontrar y tratamos de buscar, porque esa es la prevención, evitar que eso... más a largo plazo, que es la segunda característica. La primera que hablamos es que hay un precursor. Claro. Es ese que estamos mirando ahí, que es el pólipo. En ese momento ven como una rama blanca. Por supuesto, que es... te pregunto, ¿esto se puede detectar de qué forma? Eso se hace con una colonoscopía, que es lo que estamos viendo. Perfecto. Es la videocolonoscopía. Exacto. Y se puede sacar, como se está extrayendo en ese momento, con esa lanza blanca que ven, que se llama asa de polipectomía, que lo termina extirpando, que vemos la otra imagen, que te va a dejar luego de eso una escara, que es esa. Ahí está. Una escara donde se pudo ver la... Es decir, que vos vas viendo todo el interior del colon claro. y ubicás el pólipo, la lesión Horacio, y la sacamos. Ese es el objetivo sacás. de la colonoscopía. Claro. Entonces, la primera característica es esa, que tiene un precursor, Claro. que es bueno, que es bueno que lo haya. ¿Por qué? Porque ese precursor tiene la segunda característica, que es de crecimiento lento. Es decir, se estimula que en ese tipo de pólipos, que son chicos, menores a 1 centímetro, el crecimiento para pasar de pólipo adenomatoso a adenomatoso tubular o túbulo velloso con displasia de bajo grado, de moderado grado, de alto grado y cáncer, adenocarcinoma de colon, pasan entre 10 y 15 años. Son dos características fundamentales de este tipo de cáncer. Con esto que vos decís, hay dos miradas. Una de golpe, quizá la más imprudente, es decir, bueno, pero tengo 15 años para que me desarrolle un cáncer. Sí. La otra, qué pena que pensés así, porque realmente hoy te hago un estudio, una colonoscopía, saco ese pólipo y te olvidás del problema. Sí. ¿No? Ahí siempre yo hago la aclaración, pero dice, por algo están las guías, y las guías no las hacemos nosotros, las hace un grupo de expertos que tratan el caso, que juntan muchísimos casos y se aplican a nivel mundial, y que te dicen que la colonoscopía debe hacerse por arriba de los 50 años por un motivo principal, que es que en esa época empiezan a aparecer este tipo de lesiones, de ahí en adelante. Y cuando te la recomiendan en realidad es porque se ve que extirpar pólipos más chicos es más beneficioso que llegar a encontrar, por eso que decíamos de la prevención, porque esto es prevención, a la curación, que es cuando ya encontraste la lesión propiamente dicha. El tumor, el cáncer, el adenocarcinoma. Esas son las dos características que a nosotros nos hace que esta lesión o este cáncer de colon sea algo que lo podemos manejar. Horacio, perdóname que te interrumpa. ¿Te parece de ir a un corte publicitario y después seguimos? Tenés que decir si hay síntomas, si hay signos, señales, como para eventualmente poder estudiarlo, porque vos decías es por ahí una patología un poco silenciosa en muchos aspectos, ¿no? Sí, por eso es que aconsejamos ahora, como vamos a hablar, y dividimos a los grupos en aquellos pacientes en generales, aquellos que no tienen ninguna sintomatología, y en aquellos que por algún antecedente o algo particular deben estudiarse sí o sí. Perfecto. Vamos a ir a una pausa, seguimos en Alas de Esperanza 2017. Hoy tenemos una muy linda compañía, y me estoy refiriendo, bueno, ahí están en pantalla, Delfina y Agustín. Son los dos hijos de Horacio y son mis nietos, dos de mis nietos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Contentos de estar viendo a papá? Bueno. Vamos entonces a una pausa. Centro de Radioterapia del Oeste, sabemos lo importante que es estar cerca de los afectos, cerca de la tecnología, cerca de los que más saben, acompañando cada paso de una persona en el desarrollo de la estrategia de control del cáncer. Alta tecnología, calidez y calidad profesional. Avellaneda 143, teléfono 02392 42 27 10. Guardias activas las 24 horas. Se atiende todas las especialidades. Cirugías en general, laparoscopías y artroscopías. 25 de mayo 170, teléfono 422-284, 423-107.
Diagnóstico Trenkelauken. Tomografías, resonancias, ecografías, mamografías. 25 de mayo 142, Trenkelauken. Carnes de primera calidad, facturas secas y frescas elaboradas artesanalmente, corderos, lechones, pollos, comestibles en general. Carnicerías Martín Fierro 1 y 2, desde 1951, 3 generaciones brindando excelentes productos. CENU, Centro de Enfermedades Nefrourológicas, Dr. Miguel Fernández, médico nefrólogo, Dr. Héctor Fernández, médico urólogo, enfermedades renales y de vías urinarias, hemodiálisis. Roca 257, teléfono 425248, 431815 Trenkelauken. Calefactores para casillas rodantes, puertas de chapa, mesas de madera, plegadizas, tanques plásticos, herramientas y repuestos, atención personalizada. Acompañan al Dr. Coqui Boffi en sus 2 direcciones. Viñó 871, teléfono 422915 y Presidente Uriburu 750, teléfono 418696. En tu cooperativa podés encontrar todo lo que necesitas para vos y tu familia. Más calidad, más variedad, todo al mejor precio. Visita tu cooperativa, nuestra cooperativa. Trenkelauken, 30 de agosto, Garré y Beruti. Juan Carlos Latour SRL, una empresa integral al servicio del sector agropecuario regional. Juan Carlos Latour SRL, Ruta 5, kilómetro 444-700, Trenkelauken. Alas de Esperanza 2017, estamos con el doctor Horacio Ayunta hablando sobre, en este momento, cáncer de colon. Sí, Horacio. Por la prevención, y habíamos dicho que vos veías la pregunta, ¿por qué me la hago? ¿Por qué? Porque el 90% de los casos en los cuales uno hace una detección temprana, tanto del cáncer de colon, ni hablar de los pólipos, estamos hablando de que los pólipos erradicamos, y hagamos la diferencia, ¿eh? Pólipo no es cáncer, y cuando dicen pólipo casi cáncer, yo siempre le digo, o es pólipo adenomatoso o es un cáncer de colon. Es cierto que el pólipo tiene, a su vez, diferentes tipos de displasias. Pero bueno, hablando del cáncer de colon... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, bueno, no me puedo quedar con esta, ¿viste? Cortita aunque sea. Cuando vos detectás un pólipo, ponele vos que sea benigno. Sí. ¿Al cuánto tiempo hay que repetir la colonoscopia? Bueno, y en eso depende mucho varios factores. Primero, si es un paciente que tiene antecedentes personales de pólipos o cáncer de colon, si el colon tiene displasia de alto o moderado grado, pero a base, el más benigno de todo, el pólipo que es un pólipo adenomatoso con displasia de bajo grado, en pacientes sin antecedente, en 5 años se repetirá la colonoscopia. 5 años repetidos, claro. Exactamente. Si después hay otras variables, que son cómo estuvo preparado el colon, si se pudo ver bien, si tiene antecedentes familiares, si no tiene antecedentes familiares y si la displasia tiene otro tipo de grado. De todo modo, Horacio, hay grandes factores de riesgo, sí, ¿no? pero y claro, y hablando del por qué uno lo debe hacer, decía que en el 90% de los casos que uno diagnostica un cáncer temprano, es aquellos que están confinados a cierto sector, nada más que son los sectores más internos del colon, mucosa, submucosa, el 90% es curable. Y de los que llegamos tarde, avanzado, en el 60% puede ser curado también. Con lo cual, por eso es importante la pesquisa. Ahora, hablando con respecto a esos factores, uno tiene que tener en cuenta que pueden existir, porque enseguida dicen, yo no me voy a hacer porque mi padre, mi madre, ni nadie tiene cáncer de colon, así que yo, ¿por qué voy a tenerlo? Hay que tener en cuenta algo muy importante. Solo el 25% de los cánceres de colon diagnosticados obedecen a pacientes que presentan factores heredofamiliares de cáncer de colon, con lo cual el 75% no es un cáncer esporádico. Claro. No hay ningún factor, ni el paciente muchas veces tiene síntomas. Claro. Entonces,
¿Y cuáles son esos factores hereditarios? Y existen diferentes tipos de enfermedades, la poliposis colónica, el cáncer de colon no polipósico, el síndrome de Lynch, el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, o el antecedente familiar de cáncer de colon. ¿Y cuáles son los síntomas, Horacio, de un cáncer de colon? El paciente puede estar totalmente asintomático, y esto es representamos el 75% de los pacientes que consultan a la consulta, pueden no presentar ningún síntoma y solo ser pesquisado en un estudio, o lo más frecuente es que el paciente tenga dolor, distensión abdominal, trastornos en el ritmo evacuatorio, adelgazamiento y anemia sintomática o no, pero eso tiene que ver mucho con la ubicación de la lesión. Ejemplo, en el colon izquierdo, que es más finito, generalmente la sintomatología va a obedecer más al orden de el dolor, la distensión, los trastornos evacuatorios. En el recto probablemente tenga urgencias defecatorias, cambios en el hábito, una persona que venía siendo regular y de repente ha cambiado todo el tránsito y tiene diarreas, urgencias defecatorias, Tenesmo, ¿no? el sangrar, las ganas de ir al baño cada rato, claro, y salir moco, que se llama mucorrea, o sangre en las deposiciones, ya lo que nosotros decimos proctorragia, o simplemente ser en un estudio de rutina, de análisis de sangre, se detecta una anemia, la anemia es carente de hierro, se hacen algunos estudios que determinan o caracterizan la anemia, y luego se hace un estudio y ahí puede ser el único síntoma que tiene el paciente. Y dentro de la población global, así, ¿hay algunos factores de riesgo que propician, digamos, la aparición? Cuando nosotros hablamos de que es un cáncer prevenible es porque existen dos tipos de prevención, la prevención primaria y la prevención secundaria. La que vos haces referencia lo que se llama prevención primaria, que son esos pacientes que presentan distintos hábitos o diferentes hábitos en el día a día. Por ejemplo, ¿qué recomendamos? Y se ve que en pacientes que son consumidores natos de carnes rojas, grasas animales, tabaquistas, consumo excesivo de alcohol, sedentarismo, aumento de peso exagerado, obesidad, aumento del diámetro cintura o el body mass index. ¿Estrés, ansiedad también? ¿Son factores? No está demostrado como un factor, pero sí eso que estábamos hablando hoy de... A ver, la neurociencia existe y sabemos que las situaciones de estrés, de ansiedad, pueden desencadenar cierto inmunosupresión, entre comillas, en el paciente, que pueden aflorar diferentes tipos de enfermedades. En el caso de lo demostrado, sabemos que en la prevención primaria uno debe aconsejar al paciente el aumento de la ingesta de fibras en la dieta, preferentemente frutas y verduras, disminuir el consumo de carnes y de grasas animales, realizar ejercicios sostenidos diarios, ejercicios aeróbicos preferentemente, y habituados, es decir, no hacer realmente jugar al fútbol el lunes y nada más, sino hacer ejercicios acostumbrados, habituados, tomándose un tiempo determinado que varía entre 45 minutos y una hora. También hay algunas cosas que están en duda. Se aconseja obviamente la disminución del tabaco y el dejar el tabaco. Todo, ¿no? Hay un signo de pregunta, que es el café y el mate no fueron demostrados. Tabaco como... sí. El tabaco sí está aconsejado, y el alcohol también, disminuir la ingesta. No es que esté prohibido. Eso es lo que se llama prevención primaria y es a donde uno apunta. Después está la prevención secundaria, que es también muy importante, que es la realización de estudios mediante los cuales uno intenta detectar en estadios tempranos la presencia de cualquier tipo de lesión. Pólipos o, en este caso, cáncer de colon. Y entre esas hay un grupo grande: la colonoscopía, la rectosigmoideoscopía, el colon por enema, el test de sangre oculta en materia fecal. Y por ahora, porque lo hago referencia, si no está, ¿para qué lo Porque mucha gente dice, mire, doctor, yo no me quiero hacer la colonoscopía, escuché, leí, me contaron de que hay un estudio que no es necesario, que se llama colonoscopía virtual. Bueno, la colonoscopía virtual, así como el ADN en materia fecal, no son estudios validados para la pesquisa de cáncer de colon. Tiene sus utilidades puntuales, pero no para pesquisar, no suplanta a la colonoscopía en la pesquisa. Claro. Tenemos una imagen, Horacio, ¿querés que la veamos de cáncer? Estuvimos viendo lo que era el pólipo, ahora vamos a ver
imágenes Y cuando de uno cáncer. encuentra lesiones como en este caso lo que estamos viendo ahí, lesiones sangrantes que ocupan la luz intestinal, que tienen una irregularidad en la superficie de la mucosa, se puede ver bien en el extremo superior una mucosa más lisa y en el otro extremo sangre y una mucosa irregular. Después hay otras imágenes también que podemos ver. Vamos a ver la 20. Otra cosa puede no encontrar una sobreelevación, sino una úlcera. Esto es sangrante también, ¿no? Una lesión deprimida, con bordes que están elevados, que está muy cercano al margen anal. Se toman biopsias, se hace el tacto endoscópico de ver cómo es, si es dura. Ahora, esta imagen te da una... Sí, endoscópicamente uno sí. puede sospechar. Nosotros somos cautos Claro. en decir que siempre tenemos que tomar muestras para mandar a analizar y eventualmente la anatomopatóloga es la que nos va a confirmar, pero uno ya tiene sospecha. Hay otras Vamos a ver la imágenes. 22. También pueden escrutarse masas que ocupan gran parte de la luz intestinal, en este caso casi más del 90%, y a veces el paciente puede presentar lo que se llama suboclusión intestinal, porque imagínense que por esa luz tiene que pasar materia fecal. Claro. Entonces el paciente se siente, mira, me pasa que me hincho mucho, la Ahora, materia fecal es muy acintada, finita. ¿Qué tumoración tomás para hacer la biopsia? Todas. Se toman variado y en De todos todo, lados, tratando claro. de no agarrar las zonas más pálidas, que son las zonas ulceradas, Claro, fibróticas, que a veces no te da. Hay otras más, creo. Vamos a la 24. O lesiones grandes como este caso, esto es que ya uno cuando lo ve dice, no, yo esto endoscópicamente no lo podés sacar. Claro. Vamos a tomarle muestra y lo más probable es que remitamos a los otros Pero esto es especialistas. avanzado, ¿no es cierto? No solo el tamaño no te va a decir si es avanzado o no, lo que ¿no? más te va a decir es los otros estudios complementarios como la tomografía. Sí, obviamente no tiene poco tiempo Sí, de no tiene desarrollo poco una tiempo, lesión claro. así, Pero pero el tamaño no dice nada, digamos. puede haber lesiones muy grandes que cuando el cirujano corta y manda la pieza, la encuentra confinada a un sector, vienen las partes respetando las capas y no invadiendo ninguna otra parte. Vamos a ver la 26. Por más que parezca espectacular, los pacientes pueden, en este caso es un colon derecho, los pacientes a veces no tienen ningún síntoma y solo consultan por anemia, porque le tocó la edad, porque le dijeron, mirá, ¿cuándo tengo que hacerme la colonoscopía? Que eso es la prevención secundaria. Sí, sí. A toda la población sin antecedentes ni síntomas por encima de los 50 hasta los 75 años, una vez al menos cada 10 años, y la colonoscopía inicial es una colonoscopía que reúne los estándares de calidad. Bárbaro. Cuando vos haces la extracción de, Las biopsias. de ese adenocarcinoma, la biopsia, vos ubicás tamaño, invasión, si ha tomado ganglios y metástasis, ¿no? Eso Son los no, tres, eso no. Nosotros lo que hacemos cuando tomamos la biopsia, es como una catáfila de cebolla. Sí. Vos agarrás y tomás las cápsulas, Sí. lo superficial. Perfecto. No sabés qué hay en el núcleo bien. interno, porque no nos alcanza Pero eso es endoscópica. anatomía patológica, Por eso ¿no? va el cirujano, corta el Sí. fragmento, lo manda a analizar y él sí es el que va a tener la información precisa de decir hasta dónde invadió, porque abre la pieza, ve qué capas, la patóloga analiza todo, ve, mirá, tenés invadido, y como dijiste vos, ya tocamos el tratamiento. El tratamiento de ese tipo de lesiones Sí. es quirúrgico. Sí, no hay vuelta. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirte lo de la catáfila de cebolla, que sirve para ejemplo. Sí, Cuando vos sí. sacás una capa, no sabés qué hay abajo. Y por ahí No, la claro. capa que sacaste cae, como en esos casos, en la parte superior, que ahí veían bien pálido, Que no tiene y no nada. te da nada porque agarraste justo la biopsia en un lugar que está ulcerado. Y vos con eso no te podés quedar tranquilo y decirle, mirá, la verdad que no, te dio todo normal la biopsia. No, eso sabés que es quirúrgico. Lo va a resolver el cirujano, lo va a operar el cirujano, le va a mandar la pieza a la patóloga y la patóloga te va a informar, mirá, de lo que acabaste de reseccionar, está invadido la capa superficial, la profunda, todas las capas del colon, e inclusive, que es lo otro que se hace, porque la cirugía es buena, porque además te permite, ya sea por vía laparoscópica o convencional, observar si existe compromiso regional. Lo que debe hacer el cirujano es, junto con la pieza, mandar la mayor cantidad de ganglios regionales que rodean a esa lesión. Y a su vez puede, si el caso lo requiere, solucionar algunos problemas de lesiones por contigüidad con órganos adyacentes a la lesión. Está bien. Si lo puede hacer. Las metástasis más comunes, Hepáticas, y pulmón, ¿no? Exactamente. Las regionales también, Las lo que regionales, es claro. metástasis peritoneales. Horacio, muy cortito,
pronóstico. Y mirá, cuando uno le dice al paciente, depende mucho de la estadificación, para eso también existe otro personaje, son multidisciplinarios estos casos. Tenemos el clínico que nos manda el paciente, el gastroenterólogo que le hace la endoscopía, el cirujano que termina operando, y en el caso de ser necesario, porque todavía no termina el tratamiento, puede ser que el paciente no necesite más nada, pero puede ser que el paciente tengamos que remitirlo a otro personaje más dentro de esto, que es el oncólogo. El médico oncólogo va a decir, mira, dadas las características de lo que sacamos, vos tenés que hacer un tratamiento que se denomina quimioterapia, que puede ser por vía oral o endovenosa, o mirá, además de eso, o previo a la cirugía, necesito que hagas otra cosa, que es la emisión de rayos hacia el sitio donde está la lesión para evitar complicaciones de metástasis, o en el caso del recto para, como neoadjuvancia se llama eso, como para ver si podemos darle una ayuda más a la cirugía posterior. Entonces, cuando terminamos ese tratamiento, solo nos sentamos y decimos, ¿qué pronóstico tiene? Decía eso, el pronóstico generalmente es bueno en cuanto a la cirugía. Hay algo que asusta un poco porque del 30% de pacientes operados, en los primeros 3 a 4 años pueden volver a recaer en la enfermedad. De esos que recaen, en un tercio pueden presentar también invasión a distancia. El avance lo va a determinar el pronóstico, lo va a determinar el análisis de la pieza, pero en general lo bueno es que, como dije hoy, el 90% tiene una chance de curabilidad. Bueno, de ese 90% hay pacientes que van a recaer. Está bien, claro. Bueno, vamos a ir a una pausa publicitaria y vamos a entrar con el otro tema, el tema de los divertículos. Sí. Pausa y continuamos en Alas de Esperanza. Fábrica de aberturas Aluminios Pablo. Somos fabricantes de doble vidriado hermético. Venta de vidrio a clientes y gremios. Policarbonatos, perfiles y cortinas de interior. Visítanos. Si el sabor es único, los quesos son La Paulina. 80 años produciendo quesos de calidad. Pídalo a su distribuidor oficial de Tellería Hermanos. Teléfono 417293, Trenquelauquen. Asesoramiento técnico acorde a sus necesidades. Productos de primera calidad y todas las novedades en luminarias. Incorporamos servicio de grúa, venta de motores y grupos electrógenos. Electricidad Gómez. Castelli 71, Trenquelauquen. Fabián Quarteroni Automotores. El auto que buscas, el auto que necesitas. Excelencia en calidad y negocio. Venta de 0 kilómetro todas las marcas. Usados seleccionados. Fabián Quarteroni Automotores. Presidente Perón 1196. Teléfono 1561 2552. María Pilar Martínez, Villegas 402, Trenquelauquen. Teléfono 422545. Representante Laboratorios Vichy. Servicios para panaderías, restaurant, fábricas de pastas, pizzerías. Acompañan al Dr. Coqui Boffi en su tarea de educación para la salud. Niño 567, teléfono 424919. Lleve cordialidad, frescura y buen sabor a su mesa. Lleve productos de panadería La Ideal, elaborados con materia prima de primera calidad. Junto al Dr. Coqui Boffi, Gobernador Irigoyen 166, teléfono 02392 413567. Para usted que compra en cuotas, Servicred. Servicred es efectivo. Servicred, el crédito sencillo para su bolsillo. Servicred, San Martín 514, teléfonos 43 31 58 y 43 12 72. Grupo Márquez Artefactos. Artículos para el hogar, informática, audio, TV, video, rodados, muebles, colchones. Lo último en tecnología. Lo ideal para cada ambiente de su casa. Listas de casamiento. El mejor financiamiento. Grupo Márquez Artefactos. Bueno, continuamos en Alas de Esperanza 2017. Estamos con el doctor Horacio Ayunta, médico gastroenterólogo, charlando sobre cáncer de colon y enfermedad diverticular. Horacio, hay un montón de preguntas y de saludos. Isabel, de 30 de agosto.
¿Un pólipo benigno siempre se transforma en maligno? No siempre, por eso decíamos que sabemos que en el 80-90% de los casos el cáncer de colon fue precedido por un pólipo, pero no siempre. Existen los pólipos hiperplásicos que no van a generar ese camino a la ruta del adenocarcinoma. Bárbaro. Pedro dice, si puede darse una reincidencia de cáncer de colon. Claro, es lo que decía. Existen dos posibilidades. Una, la recaída o la reincidencia, que habíamos hablado entre el 30 y 50% en los primeros 3 a 4 años. Sí. Y la otra que habíamos dicho, y la otra que no dije es que puede a su vez un paciente presentar lo que se llama cáncer metacrónico. Es decir, haber diagnosticado un cáncer de colon izquierdo, por ejemplo, y con los años en los controles posteriores, que son importantes, son controles posteriores para precisamente descubrir esto, puede hacer un cáncer del lado derecho. José dice, Horacio, ¿es más grave el cáncer de colon o el de recto? En general el de recto es más invasivo por las estructuras vasculares que rodean al recto y hace rápida la diseminación. El cáncer de colon, como dijimos, detectado a tiempo, en fase temprana, 90%. Es controlable. Miguel de 30 de agosto, un abrazo con todo cariño y gracias, doctora Saludos. Yunta. Saludos a la gente de 30 que mucha gente nos vemos de 30, los viernes. Luisa de 30 de agosto, saludos y También. gracias por lo que hace doctora Yunta. José Luis, doctor Horacio, gracias por venir a 30 de agosto. Nunca nos abandone. Lo queremos y esperamos mucho. Gracias. Arturo y familia, gracias, doctora Yunta, por diagnosticar y tratar a mi viejo de cáncer de colon. Saludos. Rosario, nunca voy a olvidar el trato y la atención que tuvo con mi mamá con cáncer de colon. Gracias, doctor. Saludos. Francisco, ¿cuánto tiempo de vida máximo te permite un cáncer de colon? No, estamos hablando de lo mismo. Los cánceres tempranos tienen una curabilidad que el paciente hace su vida normal. Lo operan, le hacen... en algunos casos es necesario realizar lo que se denomina colostomía o ano contra natura. En otros casos directamente se hace la unión de cabo con cabo y el paciente anda fantástico. Vive, claro. Fantástico. Tiene... A ver, en los estadios más avanzados, aún la tasa de curabilidad dijimos que rondaba entre el 60%, o sea que el paciente... Y en los casos aún más avanzados, hoy con el advenimiento de muchísimas drogas, el paciente tiene una buena calidad de vida. Andrés de 30 de agosto, gracias doctora Yunta, excelente médico y persona. Pedro, gracias. Doctora Yunta, usted me diagnosticó una diverticulitis y me salvó la vida. Saludos. Saludos. Pablo, Horacio, sos espectacular, siempre estás, no importa. Horario, gracias. Fátima dice, doctora Yunta, siga siempre así, tiene un trato y un carácter que da mucha seguridad y paz. Muchas gracias. Mis saludos. Y acá Mariela de Pellegrini dice, doctora Yunta, investigar sangre en heces, ¿es un método correcto y sensible? ¿Por qué no hacerlo antes del estudio de colon? Se puede hacer tranquilamente. El test de sangre oculta en materia fecal, de hecho, el programa de prevención de cáncer de colon lanzado hace unos años por el Ministerio de Salud, ¿no? lo utiliza como screening de cáncer colorectal, siempre y cuando estemos utilizando, que es lo que estamos probando, el test inmunológico. El Guayaco igual ya no lo hacen acá en ningún laboratorio, pero el test inmunológico le saca esto de que no necesitas preparación y detecta solamente inmunoglobulina humana. Sí se puede hacer tranquilamente. Lo que sí quiero hacer la aclaración, que el test de sangre oculta en materia fecal no es como la colonoscopía, que la haces cada 10 años, sino que tiene validez anual. Está bien. Bueno, Horacio, diverticulitis, diverticulosis, ¿qué son los divertículos? Bueno, la otra patología frecuente a la consulta es la diverticulosis o los divertículos. Los divertículos, a diferencia de los pólipos que vimos recién, que eran protuberancia, y vimos bien ahí como si fuese el honguito. Podemos ponerla así de paso. Vamos a ver del paquete 1. Ahí tenés un caso en el cual una colonoscopía con múltiples bocas diverticulares. ¿Qué es los divertículos? Como ven ahí, son saculaciones. Son todos los pocitos, ¿no? Son como bolsitas. En realidad son saculaciones, bolsitas que se forman en puntos débiles de la pared colónica, que ese punto coincide con la penetración en la mucosa de la muscular de vasos sanguíneos, se llaman vasos rectos, que entran a la muscular circular, a las fibras musculares y provocan un punto débil. Ese punto débil, como vamos a ver ahora, por aumento de la presión dentro de la luz del intestino, termina generando un globito como si fuese hacia afuera de la luz intestinal. Fíjense la diferencia, que el pólipo era una protuberancia
hacia adentro de la luz. Sí, nada y que esto ver, es una claro. saculación, una bolsita, un fondo de saco ciego. ¿Es normal tener divertículo? Los divertículos son frecuentes por encima de los 55 años. De hecho, el 80% de los pacientes mayores de 75 años presentan divertículos y no se enteran nunca que lo tienen, y algunos se van a enterar, como vamos a hablar ahora, cuando tengan síntomas. Vamos a ver el 11, que es el próximo. Claro. Estas formaciones, ahí ven las formaciones, esos globitos, presentan la característica de que cuando uno hace una endoscopía, a diferencia de lo que ocurría con el pólipo, no es que hay que extirparlo o sacarlo. Es común que la gente confunde y dice, me sacó los divertículos están. Sabemos que están, vuelvo a repetir, en la mayoría de la gente, en el 75-80% de los pacientes, no se van a enterar nunca que los tienen y no van a tener sintomatología, excepto que se haga un estudio, ya sea imagenológico, como una radiografía con contraste, o una tomografía, o una colonoscopía que lo demuestre. Esas lesiones no presentan grado de malignización, como en el caso de los pólipos. Claro. Los divertículos, generalmente cuando uno da la cara, da el informe, ve la cara del paciente. Y tengo divertículos, bueno, no son pólipos, no son los que se malignizan, siempre lo aclaramos. Estos son esos puntos débiles que pueden sí tener, en el 25% de los casos, complicaciones. La diverticulosis puede ser simple o complicada. Como dije, el 25% es complicada, y solo el 75% no va a dar ningún síntoma, solo tenerlos ahí. ¿Y ese 25% de complicación, qué implicaría? Dentro de las complicaciones más frecuentes existen la diverticulitis, que lleva entre el 11 y 15%, el sangrado diverticular o la hemorragia digestiva por divertículo, la formación de abscesos, que son como si fuese bolsas o acúmulo de pus peridiverticular fuera del colon, y eso en realidad puede generar algunas complicaciones, pero gracias a Dios, de ese 25% que se complica, el 70% va a andar fantástico, va a andar muy bien. Y solo un 5% va a tener el grado más importante, que es la perforación intestinal. Claro, eso es bastante complicado, claro, ¿no? Y cuando hablamos de grupo etario, que todo el mundo lo puede tener, es raro por debajo del 40 años tenerlo, pero sí existe, vuelvo a repetir. Puede haber cosas que se salgan de la norma, y eso por debajo de 40 años, vamos a hablar ahora cuando hablemos de cómo encarar al paciente, tienen algunas aristas diferentes que el grupo etario más común, que es entre 55 y 65 años. Después me vas a comentar los síntomas, ¿eh? Sí. 15, vamos a ir a ver la 15. Ahí tenemos, esas son hacia abajo está la luz intestinal, por donde debemos seguir. Las dos bolsitas arriba, los dos fondos de saco, bocas diverticulares ostium, son esos globitos que están ahí. Eso se generó por un aumento de presión. Yo siempre a los pacientes, en consultorio, lo que mis pacientes saben, el ejemplo que le doy es, ¿se acuerdan cuando éramos chicos y teníamos esas pelotas número 5 que se te abría el gajo y venía alguno y decía, vamos a ponerle más aire? Le metíamos más aire y salía un globito para arriba. Claro, ese es el globito que se forma, y esa es lo físico, la explicación física es aumento de presión en un punto débil, que sería cuando se te abre el gajo de la pelota, y se genera ese globito. Y cuando vos hablas de diverticulitis, o sea, de la posibilidad de infección, esos globitos se llenan... Se microperforan, esa es la explicación. Puede ocurrir que esos globitos, esos divertículos, esos fondos de saco, en su cúpula tiene solamente, no todas las capas del colon, porque como les dije, se hernia la mucosa, la submucosa, a través de la muscular, y solo queda cubierto por la parte superficial, que es la serosa. Puede microperforarse o macroperforarse y generar inmediatamente una reacción inflamatoria del organismo. ¿Por qué? Porque el contenido que se vuelca no es estéril, es intestinal, es materia fecal. La materia fecal genera ese contenido inflamatorio. Una peritonitis, y puede generar, de acuerdo, si hay una perforación libre, sí puede generar una peritonitis. Pero lo que yo siempre le explico es que genera como un grado de inflamación que rápidamente se bloquea en la grasa pericolónica. Nosotros, si alguno ha comido chinchulín, ve que por fuera hay como esas gotitas de grasa. Nosotros también lo tenemos en el intestino. Entonces, esa grasa se infecta, se bloquea la infección, porque en pacientes inmunocompetentes que no tienen enfermedades depresoras, rápidamente el sistema va y bloquea esa infección. Y esa infección genera una inflamación de la pared colónica en ese sector, segmentaria, ¿sí?
Es la más frecuente, la diverticulitis dentro de las complicaciones, ocupa entre el 11 y el 15% de las consultas de internación, y la resolución en general varía de acuerdo a si esa diverticulitis es complicada o es una diverticulitis que no es complicada. Tratamiento con antibióticos. El tratamiento es antibiótico y el antibiótico puede ser por vía oral y por vía endovenoso. Entonces, ¿por qué? Como me decía la otra vez uno, ¿por qué a mí me va a internar, doctor? Si la otra vez usted trató a mi hermano que tenía diverticulitis y le dio vía oral. Porque hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. El paciente con diverticulitis te va a venir con un dolor característico en el lado izquierdo. Nosotros llamamos fosiliaca izquierda. Que siempre le hago la comparación como decir que es como la apendicitis del lado izquierdo. Te duele en el mismo lugar, pero en el lado izquierdo. Viene con fiebre muchas veces o no, viene con glóbulos blancos altos o no. Entonces, ¿cuándo detectamos al paciente que debe internarse? Aquel paciente con fiebre mayor de 39 grados, el abdomen tenso, con dolor insoportable para el paciente, que vomita, que tiene más de 12.000 glóbulos blancos, que no puede ingerirlos ni alimentos o bebidas, porque en este caso hacemos una dieta inicial, ni los medicamentos ni los antibióticos, o sabemos que hay pacientes que no son cumplidores, entonces eso es criterio de internación. Ahora, muchos de esos pacientes tranquilamente pueden llevar el tratamiento de 7 a 14... Con reposo, ¿no? Con reposo, con dieta. Eso es muy discutido, que ahora lo vamos a hablar cuando nos toque el otro... La dieta, hay muchos estudios que te dicen que debe existir una dieta para la diverticulitis, post-diverticulitis, y hay otros que dicen que no, que el paciente debe comer de todo. Pero bueno, ahora cuando hablemos sobre los factores que las pueden causar, que son, muchos comparten con el cáncer de colon, vamos a ver que... Horacio, ¿te parece vemos la última, la 16? También deben ser diverticulitis ejemplos, también, ¿no? sí, algunos en el extremo inferior, vemos la luz hacia arriba, las autras colónicas, que son esas calles como si fuese un pianito, y hacia los costados abajo, hacia a la izquierda de ustedes, van a ver algunas bolsitas que son los divertículos. En esos casos, ninguno de las imágenes que traje son cuadros complicados, digamos. Está bien. Bueno, vamos a ir a una pausa y continuamos entonces con complicaciones y tratamientos. Dale. Edmacar, Sociedad Anónima. Realizamos todo tipo de hormigón, tanques, corrales, movimiento de suelos, excavaciones, nivelación de terrenos, contratista vial. Edmacar, hormigón elaborado. Óptica Conos. Todo para ver. Anteojos recetados, variedad de diseños en lentes para sol, un rincón exclusivo de anteojos pediátricos, lentes de contacto, asesoramiento y adaptación. Te esperamos en Avellaneda 376 con la atención personalizada de siempre. Óptica Conos. Nos estamos viendo. Premoldeados El Alfil. Tanques australianos, tapiales, piletas, comederos para feedlot. Consulta. Facilidades de pago. Ruta 5, kilómetro 444 en Trenquelauquen. Disponemos todos los repuestos originales, servicio mecánico completo y lubricentro para su vehículo Ford. Repuestos Leompar, Simini y Gardel. Teléfono 42 3857 Trenquelauquen. Envíos a la zona. Todas las tarjetas. Acompañando al Dr. Coqui Boffi en el nuevo ciclo de salud Alas de Esperanza 2017. Nos gusta tanto acompañarte, por eso estamos a tu disposición. Lo mejor en cafetería, pizzas, lomos y sándwich. Ambiente familiar y climatizado. Villegas 577. Los Horneros, un lugar pensado para la tercera edad, habilitado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con la calidez y seriedad que nos caracteriza, acompañando al Dr. Coqui Boffi. Barrio Los Aromos, sección Quintas, teléfono 15 62 67 60 y 15 62 47 89. Depósito Nobleza de Alicia Alonso, García Salinas 1255, teléfono 42 35 06. Bueno, último bloque de este Alas de Esperanza. Hablamos sobre cáncer de colon y diverticulitis en este momento con el doctor Horacio Ayunta, médico gastroenterólogo.
Ismael Horacio dice, un cáncer de colon sin metástasis, Sí. ¿puede tener buen pronóstico en Sí. cuanto a tiempo de vida? Sí, claramente con lo que Raúl, ¿el pronóstico de cáncer de colon a muy temprana edad es más grave? No es más grave, en que todo depende también del estadio en que se encuentra el cáncer de colon. No es más grave. Muchas veces hay determinado tipo de cáncer que dice, uy, Sí. por ejemplo, un cáncer de mama, por la edad, útero, ¿no es cierto? cérvico, Claro. ovario. En este caso... No es Andrés, ¿hay algún estudio en sangre para detectar cáncer de colon? ¿En sangre? ¿Sospecha? No. Anabela de Tres Lomas, ¿todo diverticulosis termina sí o sí en diverticulitis? No, de hecho, el 75-80% de los pacientes que tienen diverticulosis nunca van a tener complicaciones. Lo comentaste. Mario dice, doctora Yunta, ¿he sabido la relación del estrés con cantidad de enfermedades? Sí, ¿Cómo actúa en el cáncer de colon? Sí, y lo que hablábamos, lo de la neurociencia está más que estudiado, más que explicado. Todos los factores que inciden sobre la inmunocompetencia de la persona pueden a la larga generar mella dentro del tubo, en este caso el tubo digestivo, pero de cualquier otro orden sí está demostrado. Daniel de 30 de agosto completo, ¿eh? Saludos a doctora Yunta, médico y amigo. Saludos. Sandro, mi papá murió de cáncer de colon a los 45 años. Sí. Más allá de los estudios que debo hacer, Sí. ¿se da hereditaria la gravedad a corta edad? No, ¿Con antecedentes? Lo que hablamos hoy, eso es un caso de los que se ceden de la norma, son pacientes menores de 50 años, presentaron la lesión, lo que está indicado es realizarse la colonoscopía 10 años antes del caso familiar más joven. En este caso hablamos de 45. 35. El paciente debe realizarse las primeras 2 colonoscopías, la primera a los 35, si no le encontraron nada a los 5 años, y luego puede pasar al grupo etario general. Ahora, hizo una importante pregunta que por el tiempo uno trata de tocar todo rápido. Sí. Lo que él dijo eso de la patología hereditaria es importante, no lo toqué rápido que lo que dije, el síndrome de poliposis familiar o el síndrome de cáncer, el síndrome de Lynch, el adenocarcinoma no polipósico. En esos casos, si el paciente es joven, y existen otros antecedentes dentro de la familia, ¿no?, de primer grado, segundo grado o de 2 generaciones consecutivas, uno debe pesquisar en el test genético si esto no se trata de un cuadro de poliposis familiar hereditaria. En los pacientes jóvenes, vos fíjate que él va a empezar desde los 35 años a realizar ese estudio. Claro. La probabilidad de presentar adenomas o cáncer de colon, y si existen otro familiar dentro del grupo de primer grado u otros de segundo, en 2 generaciones seguidas, Claro. es decir, la mamá, el abuelo, el hijo. Sí, ¿tá? En alguna de esas 3 generaciones, 2 de ellos presentan, hay que estudiar mediante un test genético que se puede hacer en Ludahondo y en varios lugares para detectar el cáncer heredofamiliar. Un saludo, doctora Yunta, muy buen especialista, y el doctor Boffi. Muy buen programa. Raúl y Susana. Saludos. Muchas gracias, Raúl y Susana. Bueno, María dice, tengo hemorroides y otros problemas. ¿Se trata con tiempo? ¿Qué consecuencias? Se puede tratar, eso depende de la sintomatología. Las hemorroides pueden ser... O sea, a ver, la hemorroide con el cáncer de colon, si por ahí la pregunta, no tiene una relación directa. No hay, Lo que por ahí puede plantear es el tema del sangrado, que a veces confunde y asusta y solamente es hemorroide, y eso tendrá su tratamiento, a veces médico, a veces quirúrgico. Dice, ¿cuándo se puede dar una diverticulitis? O sea, yo tuve 3 diverticulosis y me dijo, no va más. Exacto. La próxima a operar. ¿Es Bueno, así? Hoy está todo esto muy discutido. ¿Cuándo? Y quería tocar esto antes que se nos vaya el tiempo. Sí. El tratamiento de la diverticulitis, empezamos la primera parte, es antibiótico. La mayoría de las veces es tratamiento médico, no necesitas operar al paciente. Ahora bien, existen algunos casos puntuales en los que uno debe ofrecer al paciente la probabilidad quirúrgica, aún haya resuelto el cuadro agudo de la internación, claro, y en algunos casos aún siendo el primer episodio. Ejemplo, pacientes jóvenes menores de 40 años, está demostrado que no tienen más virulencia. Antes se decía que esos pacientes eran más agresivos, ahora lo que se sabe es que tienen más recurrencia, caen más veces. Con lo cual, a un paciente joven menor de 40 años se le puede ofrecer, aunque haya hecho un solo episodio, realizar una cirugía para extirpar la parte de divertículo. Ahora bien, en aquellos pacientes con
recurrencia, lo que se llama diverticulitis latente, son aquellos que terminan, caen, vuelven a caer, y aún así, sin tener diagnóstico tomográfico, que es el gol estándar para decir tenés diverticulitis, sin tener eso, pero tiene síntomas recurrentes de diverticulosis, dolor, distensión, cambio evacuatorio, puede ofrecérsele también la cirugía. También en pacientes inmunocomprometidos, HIV o otras inmunodeficiencias, deben ofrecérsele la probabilidad de cirugía. Vos hablaste de la diverticulosis latente. ¿Qué le aconsejás en lo que hace a alimentación? Bueno, en cuanto a la alimentación, comparte mucho con el tema del cáncer de colon. Está recomendada firmemente el aumento de la ingesta de fibras. Y vuelvo a hacer esta aclaración. Hace 15 años atrás, si uno tiene a la abuela le va a decir, no, a mí me dijo, los médicos me dijeron que yo no puedo comer lechuga, no puedo comer semillitas, no puedo comer arroz, nada. ¿Por qué? Porque se creía, y esta es una teoría firme hasta los años 2005, 2006, de que cualquier grano, cualquier resto de alimento impactaba sobre la base, provocaba o gradaba la capa de piel, de mucosa, digamos, del divertículo y terminaba dando la diverticulitis. Hoy se sabe que esto se debe a un tema de presiones, un aumento de presión intraluminal que se traduce al aumento de presión en ese saquito. Ese saco, esa bolsita se termina reventando por el aumento de presión. Y nosotros sabemos que el aumento de presión ocurre en pacientes que presentan constipación, sedentarismo, obesidad, que no comen fibras y que comen carnes rojas, pastas, hidrato de carbono y muy poca fibra. Y hoy se aconseja la ingesta que antes se desaconsejaba de las fibras dietéticas. ¿Cuáles son las fibras dietéticas? Las fibras insolubles y las fibras solubles, que por un lado van a formar una pasta más bien homogénea y blanda, y por otro lado van a captar más líquido dentro del intestino, provocando así igualar las presiones intestinales o bajarlas, para evitar ese aumento de presión. Salvado de avena, trigo, todo que se decía que pochoclos, maíz, todo eso está recomendado. Está bueno. Yo digo, una alimentación rica en fibra se sabe que aumenta el tránsito intestinal, ¿no? Sí. Es decir, que teóricamente actuaría poco en las paredes intestinales. Sí, no siempre te va terminando una diarrea, por así decir, claro, pero te disminuye, te compacta la materia fecal, evita el esfuerzo, porque el aumento de presión también se debe a los esfuerzos intestinales que realiza la contractilidad del colon para poder expulsar la materia fecal. Ajá. Entonces, ese aumento de fibra, eso lo disminuye. Hay otras recomendaciones, como por ejemplo el uso de vitamina D, y hay otras cosas que pueden empeorarla, las aspirinas, los analgésicos antiinflamatorios, las morfinas o derivados de la morfina, los glucocorticoides, el decadrón y todas estas cosas, pueden exacerbar cuadros de diverticulitis. Hay gente que permanentemente está con su aspirina diaria. A veces tienen indicación cardiológica precisa que deben serlo. Pero en general a los pacientes que uno le realiza tratamiento médico van a andar muy bien. Sí, como dice ese hombre, existen casos como la recurrencia, lo que se llama diverticulitis latente, la recaída, pacientes muy jóvenes que debutan menor de 40 o a los 40 años con diverticulitis, se le debe ofrecer la realización de una cirugía, ¿sí? ¿Y cuándo controlamos a ese paciente después en el consultorio? ¿Nunca más lo vemos? No. El paciente que se internó o hizo tratamiento por diverticulitis con antibióticos debe someterse entre los 6 a 8 semanas a una videocolonoscopía. ¿Con qué finalidad? Con tratar de diagnosticar o descartar otro tipo de lesiones que pueden semejar una diverticulitis, como por ejemplo tumores abscedados, pólipos abscedados, colitis segmentaria como las colitis ulcerosas, la enfermedad de Crohn. Entonces, 8 semanas después, que es el tiempo en que uno calcula que ese sector está cicatrizado y disminuirse, ¿y por qué no lo haces rápido? Porque si vos metés aires en la colonoscopía, podés exacerbar la perforación. En ese tiempo hay que realizarle la colonoscopía. Vos sabés lo que es el tiempo en televisión. El tiempo es tirano. Es tirano. Dos preguntas, pero quiero que tac al toque. Una, fundamentalmente, persona de 60 años, ¿qué síntomas puede tener pensando en una diverticulosis? Diverticulosis es el típico cambios del hábito evacuatorio, distensión, dolor abdominal y
básicamente eso, trastorno, es decir, puede tener constipación como puede tener diarrea, puede presentar lo que llamamos mucorrea, que es la eliminación de moco por el ano. De todos modos, la distensión abdominal sí, ¿no? Se hincha. Sí, puede distenderse, como y me hincho. Comparte mucho con el colon irritable. Con el colon irritable comparte también. mucho. Por eso es difícil mandar a operar a un paciente que vos lo categorizás como diverticulitis latente, porque también uno que tuvo una diverticulitis puede tener un colon irritable. Y vas a mandar a operar a alguien que no lo necesitaba. El otro tema, ante la consulta, o sea, indudablemente tenés reiteradamente estos cuadros de distensión, cólicos, bueno, ir a la consulta. ¿Cuál es la forma de diagnóstico? ¿Colonoscopía? No. Si uno sospecha que el paciente tiene una diverticulitis porque le duele y tiene que hacer una tomografía. Si tiene divertículos, en general, muchas veces la puede sospechar, sabemos que no tiene ¿Pero nada. vos te das cuenta clínicamente, Horacio? Con estos síntomas, dolor, distensión abdominal. Y palpando la zona no, palpando no, es muy difícil. Por eso, el dolor, digo, ¿dónde está localizado? A veces un buen ecógrafo, una buena ecografía te puede mostrar eso con transductor. Si no, tomografía, ¿no? Y si no, la tomografía es un método no invasivo, sencillo en el sentido de en cuanto a tiempo, no necesita preparaciones. Obviamente que si viene un paciente con características de dolor, distensión y no está estudiado el colon y tiene 50 años, yo peco de no decirle que se tiene que hacer una colonoscopía. Claro. Por todo lo que hablamos en lo anterior. Horacio, como siempre, muy claro, completo, lamentablemente es tan amplio esto, pero creo que se logró un poco el objetivo que buscábamos. Gracias a vos y a los que te acompañaron. A tus hijos. Bueno, esto fue Alas de Esperanza 2017. El miércoles que viene vamos a tener un programa del PRAM, el proyecto de adultos mayores. No se lo pierdan, porque realmente van a ver un grupo de profesionales comprometidos, multidisciplinarios, con un aporte muy importante a nivel de gente, personas de Trenquelauquen, adultos mayores, participando en talleres, en charlas, en bailes, en ejercicios, talleres de memoria, de motivación, es decir, realmente es un trabajo, están cumpliendo 4 años y vamos a traer a los grupos de profesionales y va a haber testimonio de todo el trabajo que vive esa gente que concurre permanentemente, una vez por semana, durante 2-3 horas, a mejorar su calidad de vida. Muchas gracias por acompañarme. Será hasta el miércoles que viene. Chao, gracias. CIPEM, único y distinguido servicio de emergencias médicas para toda la familia. Único porque solo CIPEM ofrece guardia médica activa las 24 horas, los 365 días. Distinguido porque ofrecemos nuestras especialidades, urgencias, traslados y visitas médicas domiciliarias con calidez y calidad, brindando unidades de alta complejidad. CIPEM, Mitre 279, teléfono 490300.